La Fundación para la Historia de España los invita a descubrir en esta sección titulada Clásicos con Historia una serie de obras dedicadas a distintos temas enmarcados en la historia de España. En cada entrega, distintos historiadores e historiadoras de nuestro país y el extranjero nos presentarán libros que, en su opinión y quehacer diario, son imprescindibles y se han convertido en clásicos. La relevancia de una obra poco tiene que ver con el paso del tiempo. Su valor se encuentra en la capacidad de suscitar más interrogantes que los que ella pueda responder. Esperamos que disfruten de este recorrido, porque como dijo Adolfo Bioy Casares, el recuerdo que deja un libro a veces es más importante que el libro en sí. Muchas gracias, doctor Moradielos, por acompañarnos en esta aventura de clásicos con historia. Bueno, nosotros queríamos iniciar entonces esta serie de preguntas con el siguiente cuestionamiento. Usted en su reseña hace una reflexión que a mi juicio resulta central, en la cual usted expone que a pesar de que la faceta militar de la contienda es crucial para entender la guerra civil española, la misma ha sido todavía poco estudiada por la historiografía. Y a usted, eh, ¿qué factores atribuye, a qué lo atribuye? Pudiendo ser abordada rigurosamente, como lo prueba el texto de Pérez Reverte. Pues como todas estas cosas, hay varios factores confluyentes y no es fácil aquilatar el peso de cada uno, pero lo que creo que debe de quedar de partida muy claro es que es una afirmación sustentada por la investigación bibliográfica, en este caso bibliométrica. En varias ocasiones en los últimos 20 años, distintos centros, sobre todo el CINDOC, el Centro de Información y Documentación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha hecho estudios sobre producción bibliométrica de artículos y de libros en España y fuera de España relativos a la guerra civil, mirando su cuantía, su importancia, procedencia, etcétera, etcétera. Uno muy importante del año 1996 que dirigió un equipo en el Consejo que dirigía, si no recuerdo mal, lo busco, pero sí, Juan Andrés Blanco. Juan Andrés Blanco y un equipo donde estaba Rosario Ruiz Franco, siguieron la estela de, yo no recuerdo, 20.000 publicaciones en formato de artículo, capítulo de libro o libro sobre la guerra civil en todos los idiomas. Y 10 años después se volvió a hacer una cata en los años que habían quedado desde aquel primer estudio. Era una cosa muy curiosa porque dividiendo sus temáticas en distintos grandes campos, política, y se desdoblaba interior, diplomacia o política exterior, aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos intelectuales, económicos, militares, resultaba que 4 categorías cubrían casi el 80% de la temática de la producción. Esencialmente, y la primera es curiosísimo, memorias, testimonios de la guerra. Hay una producción verdaderamente impresionante que desmiente la idea de que no se ha escrito sobre la guerra, pero nadie lo había aquilatado de esta manera, de memorias sobre la guerra civil, memorias de franquistas, memorias de republicanos, memorias de brigadistas, memorias de miembros del CTV italiano, memorias de los alemanes que participaron aquí, memorias de los diplomáticos. Probablemente ellos sugerían que más del 20% de toda la producción hasta entonces, que eran, pues, no recuerdo mal, 15.000 volúmenes o algo así, eran memorias de la guerra. Inmediatamente después, otro 20% rivalizando eran aspectos culturales o intelectuales o literarios. Es decir, toda la dimensión literaria de la guerra ha creado la imagen de la guerra. Si se me permite decirlo aquí, mi experiencia vital. En Gran Bretaña, cuando yo empezaba a explicar la guerra civil, tenía que luchar contra George Orwell, porque todo el mundo venía con la idea de homage to Catalonia. La guerra civil es un conflicto de comunistas y de anarquistas que se mataron por el poder. Hombre,
ese es un aspecto esencial del Frente de Aragón y de Cataluña, pero la guerra civil tuvo otro bando en el otro lado y Franco no era ni anarquista ni comunista. Entonces, hasta ese punto, un George Orwell, me temo que en Norteamérica Hemingway, quizá en Francia Malraux, etcétera, crearon muchos topoi, muchos lugares comunes sobre la guerra. Fíjese qué curioso, Hemingway, que te vienen norteamericanos pensando lo importante que fue la guerra de guerrillas en la Guerra Civil Española. No hubo prácticamente guerrilla en la Guerra Civil. Fueron ejércitos más o menos abastecidos, más o menos regulares, pero no hubo guerra de guerrillas. Y en esa provincia de Segovia, donde transcurre Segovia o Ávila, no me acuerdo, en la historia de Hemingway, mucho menos, casi no hubo operaciones militares. Por lo tanto, no me extraña que un 20% de esa producción sea temática intelectual y cultural. El resto, otro 20%, y ya llegamos al 60%, eran asuntos de política interior. Y tremendamente, en un 60, 70, 30, política interior republicana y el resto franquista. Es decir, es curioso, pero la CNT, la Federación Anarquista Ibérica, el POUM, tienen más estudios y más capítulos de libros y artículos de investigación que la Falange. Lo cual es sorprendente porque el POUM o la Federación Anarquista Ibérica o incluso la CNT tuvieron en aquella historia mucho menos trascendencia que la Falange y luego la Falange de Franco, ¿no? Hasta tal punto nos da unas pistas el estudio estrictamente bibliométrico de la producción. Luego llega otro 20% y ya llegamos al 80% que son proyección exterior. Diplomacia, no intervención, intervención soviética, intervención alemana, etc. Y solo queda, y ahora voy a la pregunta, queda exactamente un 14% de aspectos sociales o vida cotidiana, que esto ha crecido mucho en los últimos 10-15 años por estudios de la represión, concentrado en eso, represión, y dicen esas estadísticas en los dos estudios que hay, en torno a un 12% aspectos militares y solo un 3,5-4% aspectos económicos. Aquí claramente hay dos grandes asuntos que faltan por investigar. Ya se ha hecho mucho. Yo posteriormente, si puedo, les comento libros que me han parecido relevantes en este aspecto. Pero es indicativo que en torno solo a un 12% de la producción hasta el año 96 y luego 2006 sobre la guerra civil tuviera que ver con lo que fue la guerra civil, que ante todo y sobre todo, como su propio nombre indica, fue un conflicto armado entre unidades relativamente regulares por el control de la población y del territorio, y en una unidad política fragmentada y que por eso la calificamos de guerra civil. Me parece sorprendente, porque lo que los estudios de los buenos historiadores militares, entre ellos Jorge Martínez Reverte, nos han demostrado es que la dinámica política estuvo esencialmente determinada también por las operaciones militares, lo cual es lógico, porque era una guerra. Ganar significaba reafirmar unos proyectos frente a otros, unas expectativas o unos grupos o personajes frente a otros. Nadie hubiera dicho el 20 de julio del año 36 que el general Franco iba a tener el protagonismo que tuvo. Nadie. Por puesto en el escalafón, por comandancia de una región menor como eran las Canarias, y sin embargo, ante lo que va a pasar en términos militares, por ejemplo, el fracaso de Godet en Barcelona, el fracaso de Mola en Guadarrama, el fracaso, aun cuando es relativo porque domina parte de Andalucía, de Queipo de Llano para sublevar toda la comandancia orgánica de Andalucía, va decantando que Franco es el arma esencial para ir ganando la guerra y eso va a tener sus efectos. En el otro bando, si las milicias fueron muy eficaces para detener la sublevación en grandes capitales, por ejemplo, desde luego en Barcelona y en Madrid, sin embargo, en campo abierto, en operaciones militares, fueron desastrosas. Que el proletariado tan curtido en sus combates, tan fielmente libertario o socialista bolchevizante de Extremadura, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, se convierta tan rápidamente al proceso de regularización de las milicias para convertirlas en soldados disciplinados,
Eso se hace porque han visto las consecuencias de luchar a la buena de Dios. Como diría Cipriano Mera, el líder anarquista, cuando se presenta al coronel Rojo, al que en principio casi probablemente si pudiera lo hubiera fusilado, usted póngame aquí algo para que cuando yo mande todos me obedezcan, porque esto no puede seguir así. Bueno, pues eso sucede con esa experiencia de las milicias y eso son operaciones militares. Operaciones militares que van decantando el flujo y la dinámica política, que van modelando el aparato económico, que van generando un universo mental, un léxico, unas prácticas políticas que son las culturales, por ejemplo. Yo me sorprendía al ver el volumen tan escaso, pero luego me daba cuenta, sí, claro, si tengo que decir rápidamente algún estudio militar de la guerra, termino con los dedos de una mano, literalmente, porque había muy poco. Ahora ya no, ahora ya hay más. Uno de ellos, un gran historiador militar, hace poco he leído un testimonio de Anthony Beevor, porque Jorge Martínez Reverte acaba de morir, y le reconocía el estatus de el mejor historiador militar que yo he conocido en España. Viniendo de Anthony Beevor, con independencia de que guste o no guste su historia de la Guerra Civil Española o guste más, no sé, la Operación Barbarroja, es todo un juicio a tener en cuenta, ¿no? No sé si he contestado, pero yo interpreto que es en gran medida por este conjunto de materiales tan limitados y porque hay una tradición probablemente desde los años 50 en adelante de la posguerra, de desnaturalización y desvalorización de los estudios militares como belicistas. Estamos hartos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, adiós a las guerras, adiós a las armas, literalmente. Y eso afectó a la historia militar. Y claro, en mi época, por ejemplo, un estudiante de los años 70, 80 en España, con el gremio dominado por perspectivas, o bien se llamaban marxistas, pero en realidad eran funcionalistas más o menos adaptadas, o analistas. En esas dos grandes corrientes teníamos al 80% del profesorado. Ninguno de ellos, o por ser de la larga duración, o por ser de la lucha de clases, o por lo que fuera, prestaba ninguna atención a los aspectos militares. Yo recuerdo estudiar historia antigua y sorprenderme un profesor que habló de la importancia de la batalla de Zama. Dios mío, la batalla de Zama, jamás la había oído, no sé por qué va a ser importante para la República Romana. Bueno, luego te das cuenta, pues anda, pues sí que sí, o las campañas de Aníbal, ¿no? Y nos parecía anticuado. Era un profesor mayor y efectivamente anticuado. Pero ahora lo pienso y digo, este hombre daba en el tino, es que ¿cómo se expandió Roma frente a Cartago? Bueno, pues la legión, en fin, una serie de cosas que si no te lo explica un militar ni lo entiendes. Y nos explicaba también la historia de Grecia y decía, la democracia es hija de la marina. Qué cosa tan rara. La democracia en Atenas es hija de una construcción naval que da trabajo y salario y derechos de ciudadanía a los pobres de la ciudad que de repente son el brazo armado de la flota. Claro, esto tiene mucho sentido cuando lees ahora las cosas. Yo creo que por esos dos motivos probablemente, y perdonad por extenderme, tengo una facundia expresiva enorme, ¿no? Pero es lo que hay detrás de todo esto, que en los últimos años se ha corregido, afortunadamente. Bueno, ya Duby, cuando hace el Domingo de Bobén, demuestra que una batalla, un día, ¿no? Porque hubo sí es real ese encorsetamiento de los estudios, especialmente en el estructuralismo. Y es muy apropiado lo que usted está mencionando, ¿no? Me causó mucha impresión cuando leías que Fernand Braudel escribió su libro en un campo de concentración. Estaba en el 40, fue de los movilizados, lo detuvieron, estuvo un par de años, creo recordar, en un campo de clasificación y allí parece que empezó a escribir la trilogía sobre el Mediterráneo, la larga duración. Lo que mucha gente ha señalado, lo he leído en algunos críticos de Braudel, es que en el momento en el que una gran batalla, la Blitzkrieg
de los alemanes destruye a la democracia francesa y una larga tradición revolucionaria y republicana en Francia, este hombre convierte, por ejemplo, aquellas operaciones en espuma de la potente masa oceánica que se pierde después de unos... Pues anda, ¿qué hubiera pasado si la batalla de Inglaterra no la hubiera más o menos ganado, quedado en tablas, el gobierno de Unión Nacional de Winston Churchill, sino la Luftwaffe y la Wehrmacht? Pues yo me temo que hubiera cambiado decisivamente por una batalla el curso de los tiempos. Y si vamos a la Guerra Civil Española, ¿qué hubiera pasado si la República hubiera aguantado 3 meses más en el Ebro? ¿O se hubiera pertrechado, como proponía el general Miaja, en torno a Sagunto Valencia en una defensa prácticamente inexpugnable en el Maestrazgo? Pues hubiéramos encadenado con marzo del 39, pero en marzo del 39 pasaron muchas cosas en Europa. El gobierno británico, rompiendo una tradición multisecular, entrega unas garantías de ayuda sin pedirlas, sin que sean recíprocas, a las fronteras de Polonia, de Rumanía y de Grecia en caso de ataque alemán. Eso es una declaración de guerra avant la lettre, por decirlo así, ¿no? Pues yo me temo que no hubieran tenido más remedio que decir que se queden las fronteras como están en España, que siempre será mejor tener entretenidos a 20.000 soldados alemanes y 80.000 soldados italianos en España, que dejarlos que vuelvan a su país para enfrentarlos contra nosotros en el frente occidental o sureño o en el Mediterráneo. Efectivamente coincido en estos puntos de vista que usted está exponiendo, en esta, digamos, necesidad de volver un poco a esta mirada sobre la dimensión más militar y estratégica, ¿no?, de la Guerra Civil Española, evidentemente además a partir de este comentario más cuantitativo que usted nos ha permitido escuchar, bueno, es más quizás evidente esta necesidad y este vacío historiográfico, ¿no?, que todavía existe en torno a esta dimensión más militar. En este sentido, nosotras queríamos preguntarle, a partir de su experiencia y sus propios puntos de vista, cuáles podrían ser las otras facetas que, en su opinión, faltaría indagar en relación a esta contienda, ¿no? Más allá de lo que marquen los lineamientos historiográficos generales y las tendencias historiográficas, ¿cuál es su opinión al respecto, no? Muy bien, muchas gracias, Nadia. Muy, muy amable y muy interesante la observación y la cuestión. También difícil de contestar, como te puedes imaginar, ¿no? Yo creo que junto con la faceta militar y estratégica está también la económica. Si era poco el volumen de publicaciones sobre la guerra en su aspecto como fenómeno militar, sobre las bases de la guerra, como decían los clásicos, la guerra se hace con dinero, es una frase de Tácito. El nervio de la guerra es pecunia, es el dinero. Y los británicos en la guerra mundial decían que tenían 3 armas, la Marina, el Ejército de Tierra y la Royal Air Force, más la libra esterlina, para pedir créditos o para pagar. Bueno, en el caso de los estudios económicos de la guerra civil, el porcentaje era escandaloso. O sea, apenas un 3,5%, que sube un poco después al 4%, es indicativo. No sabíamos prácticamente, a la altura de los años 90, no sabíamos cuál había sido la cotización internacional de la peseta en comparación con la peseta franquista y republicana. Se desconocían algunos de los créditos portugueses, por ejemplo, que eran los primeros en llegar y muy esenciales porque fueron ya de julio-agosto del año 36, antes que Italia y Alemania se hubieran decidido a sumar. Portugal, a iniciativa de Salazar, estuvo financiando ya el esfuerzo bélico insurgente. No sabíamos qué pasó con la industria del petróleo en España, los niveles de producción o de caída de la producción. Ahora ya los tenemos.
Ahora tenemos en algunas provincias metalurgia vasca, minería del carbón en Asturias. ¿Cuál fue? En el año 31, el año 34, lo cortamos porque fue octubre del 34, en el año 35, 36, el nivel de producción cuantitativo por persona, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa en el 36, antes de la guerra? Un desplome muy grande por conflictividad laboral, que indica el enorme grado de la movilización sindical que hay en esos momentos. Y luego, a lo largo del primer semestre de la guerra, la segunda mitad del 36, incluso primer trimestre del 37. Y estoy pensando en las cifras que da José Ángel Sánchez Asiaín. Probablemente el desplome de la producción minera pudo ser de más del 50% en la zona republicana. El desplome de la producción siderúrgica textil pudo llegar a esos niveles y en algunos meses, por ejemplo, agosto, septiembre, rozar el 80%. Estos son cifras espectaculares. ¿Qué pasa en la zona franquista? No sucede eso. No sucede eso porque inmediatamente se militariza el trabajo. En la zona republicana, en algunas zonas, se estudia Cataluña claramente, parcialmente la minería vasca, la minería asturiana, la siderurgia vasca. Parece que la revolución, allí donde triunfa, significa que el obrero trabaja 4 o 5 horas, no se le exige productividad, tenemos 4 y 5 días de descanso. En la otra zona no. En la otra zona empiezan jornadas laborales de 8, 9 y 10 horas, exigen destajo. Si tú has sido ligeramente sospechoso de actividad sindical, es la hora de redimirte por la patria, trabaja más, cobra menos. Este tipo de cosas que antes se daba por hecho, ahora ya se pueden sustantivar en industrias, sustantivar en regiones, sustantivar en casi pozos mineros. Yo creo que eso era muy importante, porque, por ejemplo, el doctor Negrín sospechaba, yo creo que ahora se puede decir, que el desplome interno de la República tuvo que ver con el hambre, y el hambre con la distribución y la producción interna. Es decir, la República tuvo hasta el final financiación para seguir comprando barcos, armas donde podía, lentejas, lo que fuera. Pero había enormes problemas de distribución, de circulación. El libro de Michael Sedman, A ras de suelo, una historia social de la República en guerra, o El esfuerzo nacional, el esfuerzo de guerra de Franco, te da noticias que eras incapaz de pensar. Pongo un ejemplo. La conservera gallega, que era la mayor producción que tenía esas zonas de Galicia que hacían conservas de pescado, esenciales para el interior, esenciales para compensar la falta de pescado en el interior, las conserveras se pusieron a producir a pleno rendimiento latas para los soldados. Y los soldados comían relativamente en el bando de Franco muy regularmente y tenían muchas sardinas y mucho pescado enlatado que producía a destajo, es decir, sin interrupción, las conserveras gallegas. No hubo nada parecido para el lado de la República. Y los soldados republicanos comían mal, a destiempo, y no venía una latita que podías comer con pan duro o con pan blando. Otro ejemplo, la producción caballar y la Guerra Civil Española, aunque aparezcan ahí grandes camiones o algún tanque, fue esencialmente una guerra muy primitiva, es decir, de pistola, de trabuco y andando y en mula. En mula. Todos los abastecimientos, todos los movimientos se hacían con mulas. Hay una novela muy divertida de Slava Galán, La mula, el combate en torno a Córdoba. Bueno, las mulas estaban dominadas, el mercado mulero y caballar en España, por la población gitana. La población gitana se decantó a favor de los franquistas, prácticamente en su totalidad. Qué cosa tan rara, ¿verdad? Bueno, los franquistas, que eran los que usaban muchas mulas cuando el ejército se movía, empezaron a pagar inmediatamente en efectivo a los tratantes de ganado y aseguraron que llegaran las mulas. El bando republicano no quería dinero, expropiaba las mulas por necesidades del servicio y cuando empezó a haber hambre, comió caballo y comió mula.
ya no se pudo mover ni ejércitos, ni material. Todos estos son estudios prácticamente de historia económica de hace bien poco. Pero pongo este ejemplo para decir qué pasó con la marina mercante, qué pasó con la energía eléctrica que había o de gas en las ciudades, qué pasó con la construcción ferroviaria o de puentes y de puertos. Un 5% del total es escandaloso. O sea, que puedas escoger 10 libros sobre el POUM, siendo un partido minoritario, muy pequeñito, por mucho que George Orwell estuviera en sus filas como miliciano, sobredimensiona la importancia de este movimiento. Pero claro, por ejemplo, la industria conservera es que era vital para que las tropas se movieran. Napoleón decía que un ejército se mueve sobre su estómago, es decir, hay que garantizar que el soldado coma 2 veces al día. Y si eso no lo haces, te va a pasar la derrota de la Gran Armada o la Wehrmacht otra vez en el 40. Franco eso lo sabía muy bien y tenía un buen jefe de operaciones de Estado Mayor y una intendencia. En la zona republicana intendencia no hubo porque se destruyó el aparato militar y costó Dios y ayuda volver a hacerlo. En la zona franquista la intendencia estaba militarizada porque el estado de guerra daba todos los poderes a los comandantes de abastos. En la zona republicana no hubo estado de guerra. La intendencia nunca fue, hasta enero del 39, militarizada. Doctor Moradielos, sí. Perdón, no queríamos abusar tampoco de su tiempo y queríamos ver si usted nos puede responder alguna pregunta más. Sí, por supuesto. Y perdón porque me extiendo más de la No, cuenta. por favor. Yo queríamos hacerle esta pregunta, porque usted en la reseña ha expresado que la obra de Pérez Reverte es una suerte de colofón de 10 años de trabajo de Martínez Reverte, ¿no? Y detalla el curso historiográfico que precedió a la obra de Martínez Reverte. Pero la obra de Martínez Reverte es tan rica, se compone de textos biográficos, autobiográficos, de carácter testimonial, ¿no? Como Hijos de la Guerra, Soldado de poca fortuna, que escribe, que publica junto con su hermano Javier. Siendo que usted, desde sus propias investigaciones como historiador, ha resaltado tanto el valor de la biografía como ese prisma ideal que es condensador de una época, ¿no considera que resultaría apropiado leer al Martínez Reverte biógrafo o autobiógrafo para comprender por ahí una dimensión más abarcadora la mirada del autor sobre este periodo? Bueno, es interesante siempre a la hora de analizar una obra historiográfica conocer los detalles del autor, porque te dicen muchas cosas, de filias, de fobias, de ausencias, de presencias. Por lo tanto, sí es cierto que saber muchos detalles biográficos de Jorge Martínez Reverte, que es una personalidad polifacética, o sea, es novelista, es periodista, es gestor, gestionó la televisión pública en la Comunidad de Madrid, tuvo mucho protagonismo en la televisión pública en España en un periodo bajo los gobiernos socialistas, es memorialista, ha escrito cosas sobre su propia vida y sobre todo este texto maravilloso, Soldado de poca fortuna, que es las memorias de su padre complementadas por 2 intervenciones de los 2 hermanos, Jorge y Javier Reverte, ¿no? Yo creo que es verdad que conocer su vida te permite ver también la fortuna que tuvo para poder emprender ese trabajo de tanto tiempo de historiador militar, pertrechado de casi formación personal y biográfica. Su padre fue soldado en la División Azul, su padre fue soldado en la Guerra Civil, su padre fue soldado en el bando republicano en las compañías de Lister, del campesino, de Valentín González, el campesino, y sin embargo él era católico y derechista. Es decir, es un caso claro de militancia geográfica obligada, ¿no? Lealtad geográfica. Estaba en Madrid, allí ganan las izquierdas, te movilizan y ya está, vas a cumplir tu deber. Es indicativo. Hubo millones de españoles que hicieron eso. Y esa formación de su padre y luego en los frentes también de la Guerra Mundial, sin duda que estuvo ahí dando
dando conocimiento, dando pautas para que cuando nos escribe la batalla de Madrid o sobre todo la batalla del Ebro, te des cuenta, por ejemplo, de esa tensión peculiar de alguien que debió de oírlo, de cuál fue el mayor miedo que tuviste en la frontera, en la trinchera, papá. Dice, pues sobre todo el ataque de las pulgas. O sea, el horror del combatiente era que las pulgas te asaltaran. En menor medida, un poco quizá la rata mientras dormías, porque había muchas ratas en esos puestos. En no poco grado, la sed, combatir en el Ebro o combatir en Brunete con 40 grados en un agosto de España, les aseguro que debió de ser tremendo. O sea, habría que beber 3 litros de agua diario, pero no lo tenían. La cantimplora era de más o menos 1 litro si acaso y se reponía cada muchos días a veces porque era peligroso ir al pozo. En algunos casos el frío. En Teruel, en enero-febrero del 37, se combate con temperaturas de 18 grados bajo cero. Eso parece la Rusia esteparia, ¿no? Quiero decir que hay una serie de elementos que tú vas viendo en su obra que seguro que un combatiente le comentó. Tuve mucho miedo, me daba mucha pena la muerte de mi compañero, pero hay un momento que te haces inmune a la muerte, sufres por la falta de noticias del frente, porque puede hacer la novia, si tienes un hijo pequeño, qué pasa con la criatura, etcétera, etcétera. Esa visión a ras de suelo sin duda que tiene que estar nutrida de su experiencia biográfica. O sea que yo creo que es verdad que en todos nosotros, en esto soy muy orteriano, somos nosotros, pero por nuestras circunstancias. Yo no puedo concebir mi concepción de la propia guerra desligada del hecho, por ejemplo, de que biográficamente yo soy del 61. La guerra para mí es un cuento de los abuelos. Y además el abuelo era uno de un lado y otro de otro, con lo cual las historias estaban veladas, eran oblicuas. Un abuelo hablaba de la liberación de Oviedo, el otro de la caída de Asturias, pero eso te das cuenta cuando estudias la carrera. Entonces, ni eres capaz de apreciar ese atisbo que la palabra te lleva al campo semántico, ¿no? La liberación de Oviedo. Entonces tienen que ser nacionalistas, franquistas, porque Oviedo está sitiado por los republicanos. La caída de Asturias, entonces tiene que ser republicano, pero lo aprendes mucho después, ¿no? Todos nosotros somos hijos de nuestro tiempo. También el oficio nos permite intentar traspasar la mirada de la parroquia en la que hemos nacido para tratar de ser un poco más universales. Y en esto yo creo que una de las cosas, volviendo a la pregunta de Nadia, que debe de hacer la historiografía española como cualquier otra, es tener cada vez más parámetros comparativos. Estudiar la guerra civil, pero después de haber estudiado o en paralelo haber estudiado cómo fue la guerra civil finlandesa, cómo fue la guerra civil griega, cómo fue la guerra civil rusa, solo para hablar del siglo XX, de nuestro entorno. Y si encima ya lo haces en el plano contemporáneo, a mí, por ejemplo, me ha sido muy importante entender la guerra civil americana. La guerra civil americana, la campaña de Georgia de Sherman, la tierra quemada, el número de muertos, las actividades de represión, qué es una guerra civil, cuándo empieza, ese tipo de cosas. La guerra de secesión es paradigmática porque afectó mucho a los contemporáneos, a los analistas militares que posteriormente trataron del asunto. U otra en paralelo, la guerra de Cuba. La guerra de Cuba y luego la guerra de Marruecos es un referente de todos los combatientes. Hubo muchos soldados españoles que habían hecho la guerra en Cuba. Otros en Marruecos y ahora la tenemos en la Guerra Civil Española. Son pautas de conducta, emociones, prácticas, a veces de más larga duración de lo que uno hubiera pensado. Usted en algún momento de la entrevista menciona esta cuestión, doctor Moradielos, de que hubo una cierta tensión en el libro de Martínez Reverte con algunos otros historiadores, ¿sí? Sí. ¿Dejó eso alguna, digamos, polémica historiográfica vigorosa? Dejó polémica, no tanto vigorosa porque a veces fue de un historiador militar respecto de historiadores políticos o culturales. En términos estrictamente historiográficos, las tesis que avanzó entonces Martínez Reverte
que 7 años después, 8 años después, volvió a ratificar de una manera más combativa o militantemente conflictiva, por decirlo así, en un libro que publicó poco antes de morir. Yo creo que abrieron una vía de discusión desde el punto de vista militar sobre algo que en términos políticos se decía y era una absoluta, es un supuesto axiomático que no se fundamenta en nada. Por ejemplo, que el general Franco quiso hacer una guerra larga, porque cuanto más durara, más tiempo tendría para instalarse en el poder, para reprimir, y nadie discutiría su dominio. No. Los estudios de Reverte, como los de Víbor, como los estudios localizados de algunas operaciones, la batalla de la Granja, o un estudio sobre el frente de Extremadura que salió hace 3 o 4 años, demuestran que Franco, cuando va a la guerra, va a ganar. Que no siempre lo logra, desde luego, no siempre lo logra, y en el caso de Madrid hubo 4 ofensivas para tomar Madrid que fracasaron, pero que intentó por todos los medios a su alcance y sus recursos ganar, no cabe ninguna duda. No cabe ninguna duda. No era necesario que la guerra se alargara tanto para que estuviera bien instalado en el poder. No era necesario que se alargara la guerra para que la represión fuera inclemente. Es más, entre julio del año 36, 18-19 de julio, y diciembre del año 36, el 70% de los muertos en represión en España ya están todos ellos liquidados. Hay una enorme violencia en 6-9 meses de la guerra civil. En febrero hay que dilatar la guerra perdiendo la batalla de Jarama. Es absurdo, la intentó ganar. Pierde la batalla de Guadalajara, la intentó ganar. Da el cambio hacia el norte. Sus comandantes, su jefe de operaciones, Antonio Barroso, que era una mente militar, o el general Vigón, que era el más reputado de los estrategas del ejército, eran partidarios de hacerlo. Y fue sensato. Entre el mes de abril y el mes de octubre se liquida una bolsa norteña y queda en su poder la industria siderúrgica, la industria minera, la construcción naval, toda la producción agraria de esa zona y los hombres que moviliza, que pueden ser de 500.000 de personas que libera del norte. Hombre, que eso haya sido el general Rojo, que en esto era mucho más sensato, lo dijo claramente: ahora va a ser imbatible, o le llevamos a otro lado, a Teruel o al Ebro, o Madrid no hay quien lo resista, no hay quien resista el ataque. Por lo tanto, yo creo que ese debate se ha producido, pero a mi modo de ver, la fuerza de la argumentación militar, estratégica, que autores como Jorge Martínez Reverte y otros han ido avanzando. James Matthews, por ejemplo, en Soldados de recluta, soldados forzosos, soldados a la fuerza, también vuelve a lo mismo. La República tiene que movilizar, es tremendo, tiene que movilizar casi 30 reemplazos desde los 17 años, la llamada Quinta del Biberón, muchachitos de 17 años, alguno incluso de 16, hasta casi los 45 años, o sea, todo lo que hay. Sin embargo, el general Franco moviliza 18 como máximo y hasta 35. Y tienen armas a 1.300.000 personas. La República, 1.700.000. O sea, numéricamente no hubo tanta paridad. La República movilizó a mucha más gente y, sin embargo, fue más ineficaz. Hay muchas razones: disciplina, buena organización, mandos intermedios. Lo que no se puede decir es que fuera una táctica y una estrategia desastrosa. Primero, porque se compadece mal con el hecho de que ganó todas las batallas, salvo la de Madrid. Y segundo, porque sus antagonistas militares, que probablemente sabían algo más de la guerra de lo que los analistas posteriores podemos decir, por ejemplo el general Rojo o Miaja, creían que la lógica estratégica y táctica de Franco había sido tremenda, implacable, metódica. Nada brillante, pero efectiva. Nos queda, digamos, la enorme deuda de volver a leer a Martínez Reverte por todos estos aportes que usted está de alguna manera poniendo de relieve y recordándonos.
Y quizás lo último que quisiera tal vez preguntarle, ¿no? Para tener una guía, una orientación, es ¿qué obra consideraría usted que en los últimos años ha abierto algún tipo de camino, algún tipo de tesis y que pudiéramos, digamos, complementar con esta enorme contribución de Martínez Reverte? Es una tarea dificilísima, porque me he puesto a mirar últimos libros. Vamos a ver si puedo poner solo 10, 10, 5, 3 que fueran importantes. Y realmente es muy, muy complicado. Pero, por ejemplo, a mí particularmente, y esto es una cuestión ya muy personal, me resultó enormemente, enormemente impactante el gran trabajo, lo tengo aquí por si acaso, de Sánchez Asiaín, Economía y Finanzas en la Guerra Civil, una obra monumental que publicó poco antes de morirse, que tiene más de 1500 páginas de letra apretada, nota, como se suele decir, en papel de Biblia, y que es espectacular, porque él era un banquero, pero historiador de corazón, que tuvo acceso a los archivos de la banca, sobre todo portuguesa, es el que descubre los créditos iniciales que Salazar y Portugal dan a los insurgentes, y hace un estudio muy minucioso con unas catas que he mencionado de producción carbonífera, producción siderúrgica, producción conservera, etcétera, que a mí me parece que son, un antes y un después en estudios económicos de la guerra, de fundamentación económica. Esto, por ejemplo, en términos, ya digo, puramente de esa parte de los aspectos económicos de la guerra tan necesitados de trabajo. El último, para decir solamente dos, es de hace un año. Me ha gustado muchísimo el libro de Fernando del Rey, Retaguardia Roja, que es un estudio microhistórico de la represión en una provincia, Ciudad Real, que estuvo todo el tiempo en manos republicanas. Por lo tanto, que no ofrece las dificultades de análisis de una provincia como Badajoz o Cáceres, que está en un bando, está en otro, se divide por la mitad según las operaciones militares. Por las fuentes, por la perspectiva, por el elemento comparativo permanente con fenómenos represivos en otras guerras civiles o de conquista, de colonización, de descolonización, etc. Yo creo que para una temática que ahora es muy dominante en la historiografía de la guerra civil, que es la represión, es un parámetro y un contrapunto. La represión franquista la conocemos cada vez mejor. Conocemos ritmos, personajes, instituciones, prácticas, a veces los números con mayor o menor seguridad, pero la represión republicana había quedado ahí como una cosa que ya hizo bastante el franquismo por airearla, y de Paracuellos en adelante nada más hay que hablar. Sí, hay que hablar mucho, entre otras cosas porque los estudios microhistóricos, por ejemplo en la provincia de Cáceres, te demuestran que hubo más de lo que parece, y que tanto las cifras como las modalidades, como las responsabilidades, etcétera, no eran tan fáciles ni tan unívocas como habíamos creído, ¿no? Estos pueden ser dos, uno muy antiguo, por decirlo así, porque es del año 2012 o 13, del 2012, y otro muy reciente del 2019. Y en el medio muchísimas cosas sobre la falange de Joan María Thomas, el libro de Matthews sobre soldados a la fuerza, los estudios de Michael Sedman sobre la vida cotidiana en la República y en la zona franquista, o este trabajo Vivir en Guerra de el equipo de Joan Serrallonga y Manuel Santirso, también sobre qué comían, cómo se calentaban en las grandes ciudades, por ejemplo, esencialmente de Cataluña y del Mediterráneo. Son estudios que te ofrecen nuevas perspectivas y casi a veces te dicen, me gustaría hacerlo para mi ciudad, mi provincia, porque es una vía, cómo estudian tales cosas, ¿no? Eso es lo que podría decir. Es una mina, es una cantera inagotable de estudio, y por lo tanto vamos a tener mucho tiempo para hablar de estas cosas, me temo.